¿Habrá razones para considerar que este alto permanente al fuego sea definitivo? Jorge Chabón, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches, es un placer estar contigo. Creo que sí, porque a final de cuentas, esto no es una cesión por parte de ETA, sino más bien lo que está demostrando es una debilidad por parte de esta organización terrorista en el sentido de que ha perdido realmente su razón de ser. La ha perdido en muchos sentidos. Ha perdido su cabeza, es decir, los líderes de la organización terrorista han sido en el curso de los últimos 5 años, la gran mayoría de ellos arrestados. Ha perdido sus brazos, su brazo militar, su brazo financiero y también su brazo político, que se ha declarado anticonstitucional hace unos cuantos años. Mucho más importante, ha perdido sus bases sociales. Muy particularmente después de los atentados de marzo 11, para España... Que ni siquiera se atribuyeron, ¿fueron de ellos? No, indudablemente fueron atribuidos a grupos extremistas islámicos, pero la violencia y los actos terroristas están descartados de la vida política española y por lo tanto ha perdido sus bases también en términos de lógica una organización como ETA. Y mucho más importante, ya lo que es fundamental para México. Es tan funcional el sistema democrático español, es tan funcional el sistema económico de desarrollo y crecimiento, que a final de cuentas tampoco son capaces ya de atraer juventudes a las bases de ETA y por lo tanto están desprestigiados frente a la población. La población general de España, menos de un 2% apoyaría acciones terroristas estilo ETA y aún en el País Vasco, aún en los niveles de mayor apoyo, no llega siquiera en la población vasca el apoyo a ETA a niveles de 15 o 20%. Entonces con eso dices, sí hay credibilidad en esta oferta, no se echarán atrás. Podríamos estar pensando en una... hay, por supuesto, ya declaraciones en el sentido de buscar una participación política. Claro, lo que están buscando es una salida digna. Es la forma de sí encontrar un destino exactamente digno. Están verdaderamente diezmados, están aniquilados y por lo tanto lo que están buscando es una salida digna que les permita reintegrarse a la vida política por una parte. Segundo, alcanzar alguna amnistía para aquellos presos relacionados con ETA que no hayan participado en actos de sangre, aquellos que sí lo hayan hecho, acercarlos a prisiones en la zona vasca y también buscar un esquema de repatriación de aquellos etarras que se encuentran fuera de España. Entonces, es la única forma en la que pueden reintegrarse a la sociedad española que está funcionando en términos tanto de su democracia como de su sistema económico de una manera ejemplar. Escuchábamos al juez Baltasar Garzón. El hecho de que quiera, de que sea una solicitud por parte del Poder Judicial español que continúen los procesos contra los que están en prisiones y que tienen cargos o que están bajo sentencias por homicidios, por ataques terroristas, ¿esto no crees que los disuada? No. Ni tampoco puede haber sido uno de los elementos de negociación. Bueno, a final de liberación cuentas, de los presos por estas causas. Entre más se endurezca la posición del gobierno en términos de qué está dispuesto a negociar, lo mete en una posición en la cual puede hacer menos concesiones y por lo tanto es más aceptable desde un punto de vista social. ¿A qué me refiero? Si se endurece la posición judicial y se dice no estamos dispuestos a negociar presos, siguen procesos judiciales y demás, el gobierno de Rodríguez Zapatero entra con mucha mayor fortaleza a negociar con ETA y por lo tanto puede hacer concesiones menores como sí amnistía, pero solo a aquellos presos que no hayan cometido actos de sangre, eso es fundamental. Segundo, que se le permita una participación política, pero paso a paso, escalonada en la vida política, primero en el País Vasco y después a nivel del país de España, y finalmente la repatriación. Y otra parte que les importa mucho a este grupo de interés, que al final de cuentas los grupos terroristas también son grupos de interés, es el descongelamiento de sus cuentas, que desde hace 4 años los tienen congelados y por lo tanto ese brazo financiero también los ha hecho poco a poco ir declinando en términos de su poder y de su capacidad bélica y también de su capacidad de convencimiento. Sin recursos es muy difícil. No eres adivino, claro, pero los etarras que están presos en México, destino que pueden tener, que puede para ellos significar esta noticia. Muy probablemente sean los principales beneficiarios, dado que la gran mayoría de los presos que hay en México son aquellos que no han cometido actos de sangre. Por lo tanto, pueden tener el beneficio de la amnistía o en caso de haberse cometido actos de sangre, lo que se puede alcanzar es una reubicación de estos presos en cárceles dentro del País Vasco, que también es una gran ventaja para ellos.
¿Hay alguna similitud con el proceso de desarme o de entrega de armas que tuvo ERI en Irlanda? Enorme. La razón por la cual estos grupos terroristas buscan su inserción dentro de los procesos democráticos y políticos normales es por su descalificación y por su debilidad. Su descalificación al ya no tener líderes, al ya no tener bases, al ya no tener recursos económicos y más que nada al ya no tener legitimidad. Lo mismo pasó con el ejército republicano irlandés hace aproximadamente 3-4 años y ahora ocurre con ETA y esperemos que en el caso mexicano ocurra cuando se sienta funcional el sistema democrático y económico mexicano con aquellos grupos que se sienten excluidos y que participan en otras campañas. Muchísimas gracias, muchas gracias Jorge Al contrario, Chamorro, por haber Pilar, venido con nosotros a Informativo 40. Con muchísimo gusto. Continuamos con más información internacional. En Irak, en medio de atentados con bombas, hoy hubo buenas noticias. En Irak, la violencia no da tregua. Al menos 54 personas murieron hoy a causa de la explosión de una serie de cohetes bomba en Bagdad. La policía informó que encontró los cadáveres de 11 iraquíes asesinados en el cada vez más cruento enfrentamiento entre sunitas y chiitas. En una buena noticia en medio de la invasión, 3 activistas extranjeros, un británico y 2 canadienses, fueron liberados durante un operativo en Bagdad, tras permanecer secuestrados desde noviembre del 2005. La liberación de los rehenes, los canadienses James Looney, de 41 años, y Hermit Sunni, de 32, y el británico Norman Kimber, de 74, fue posible gracias a información de inteligencia y de un terrorista arrepentido, proporcionadas por las fuerzas de seguridad iraquíes al comando estadounidense. En el momento del rescate, los secuestradores no estaban presentes y se desconoce si han sido detenidos. Los rehenes estaban atados y se encontraban en una casa de la parte oeste de Bagdad, y sus condiciones generales fueron juzgadas discretas. En Brasil, el motín en una cárcel de Sao Paulo dejó al menos 7 muertos. Los reos fallecieron intoxicados por un incendio provocado por los amotinados. La policía controló la situación después de 24 horas de caos y liberó a 5 rehenes. Los reclusos exigían su traslado a otras penitenciarías. El penal alberga 470 presos y su capacidad es solo para 120. Actualmente, las cárceles, también en Brasil, están sobrepobladas. En los deportes, como precaución ante la gripe aviar, la FIFA vetó del Mundial de Fútbol los platillos con pollo. Vamos a regresar del corte con esta y otra información. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en menos 342 puntos, menos 1.75%. El índice de precios y cotizaciones quedó en 19.255 unidades.